Hola, ¿qué tal? Yo soy Milton Medina y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Parche Pro, el programa de opinión de la Universidad del Valle que llega a todos ustedes para compartir diversos temas y por supuesto compartir opinión. Es un honor saludarlos nuevamente, pero como siempre no estoy solo y me encanta saludar en este momento a mi compañera Karen Quijano. Karen, como siempre, preciosa, ¿cómo estás? Gracias, Milton, y qué gusto estar contigo en este nuevo programa que tenemos grandes sorpresas para ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes que en estos momentos están en sus casas, con su familia, con su perrito. Este programa se lo van a disfrutar. Así que los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y si ya nos sigue, que a través de ahí nos escriban sus preguntas, sus opiniones, porque los vamos a estar leyendo en vivo. Así que los invitamos a que escriban @UnivalleTV y @UnivalleCol, o sea, UnivalleCOL. Es indispensable, Karen, porque los televidentes hacen parte de nuestro programa y para ello y por ellos es que estamos aquí. Hoy vamos a hablar sobre esas nuevas formas, esos nuevos formatos de consumir información en los jóvenes. Así que ustedes, como siempre, son nuestros protagonistas. Ya lo dijo Karen, así que muy atentos a través de nuestras redes sociales. Pueden dejarnos sus preguntas, sus inquietudes, pueden opinar y por supuesto estar ahí atentos a todo lo que estamos hablando. Por ahora, ¿qué tal si vemos la nota de contexto? El uso de las tecnologías digitales en la actualidad ha generado importantes cambios en el proceso de la comunicación. Todas las metodologías y creación de productos están experimentando una transformación constante, evidenciando un impacto en el consumo de información del público, al punto que, con la inclusión de herramientas emergentes y recursos innovadores, los usuarios son cada vez más exigentes y reclaman contenidos de calidad. Por otro lado, es en las generaciones más jóvenes donde nos vamos a centrar, debido a que uno de los hechos que se ha visibilizado en los últimos años a través de diferentes investigaciones dan cuenta de las modificaciones en los modelos de consumo informativo de esta población. Con la popularización de la Internet, se ha incrementado el interés por el estudio de las formas en las que los jóvenes acceden a la información, tratando de conocer cuáles son sus hábitos de consumo de noticias y qué percepciones tienen con respecto al contenido periodístico. Hoy en Parche Pro, las nuevas formas de consumir información en los jóvenes. Avanzamos aquí en Parche Pro y ustedes lo están viendo en este momento. Tenemos un panel de expertos que nos están acompañando hoy para hablar de este tema y, por supuesto, crear opinión. Nuevamente la invitación para que ustedes también participen con nosotros. Y sin más, quiero presentarle a nuestra primera invitada que está aquí a mi lado derecho. Ella es Luisa Valencia, estudiante de práctica profesional de estudios políticos y resolución de conflictos, monitora de la Escuela de Educación, Cultura y Comunidad de la Facultad de Educación y Pedagogía en la Universidad del Valle. Y lo leo así textualmente para poder darle la invitación y por supuesto repetirte que es un honor que estés aquí con nosotros. Bienvenida, Luisa. Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí, aportar pues a la charla, al diálogo y nada, de nuevo gracias por la invitación. No, a ti por estar con nosotros. Bueno, también aquí al ladito tenemos un invitado, él se llama José Alejandro Gómez. Él es CEO y cofundador de Match, es una empresa de la cual él nos va a estar conversando en unos minutos, pero es marketing digital, ¿cierto? Sí, bueno, también es profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de que le brinden la oportunidad a jóvenes como la compañera presente y a mí para hablar y también pues acompañado de una excelente profe. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, ya hice ese primer preámbulo y por último y no menos importante, me place presentarles a Victoria Eugenia Valencia Calero. Escuchen esto porque la biografía de esta mujer es extensa y voy a tratar de ser un poco más breve para que ese saludo sea extenso. Ella es comunicadora social, periodista, magíster en sociología, doctora en historias y artes, docente nombrada de aquí en la Universidad del Valle, a propósito felicitaciones, directora de la licenciatura en educación popular, directora de grupo de investigación en educación popular y puedo seguir en esta lista y me puedo demorar todo el día. Sin embargo, quiero darle la bienvenida y por supuesto agradecerle que esté aquí con nosotros. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Te regalo el doctora. Para todo el mundo soy Victoria, Vicky. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de hablar de este tema desde los jóvenes, porque finalmente yo estoy hablando, pero también desde el conocimiento de muchos jóvenes que estudian en nuestros programas académicos. Gracias, Victoria. Bueno, y para que entremos en materia, una pregunta para que empecemos a hablar acerca de esto. Luisa, ¿cómo estamos consumiendo los jóvenes de la información?
Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero considero que las redes sociales juegan un papel importante ahora, ¿no? En cómo consumimos esa información, que también, pues digamos que hay una línea muy delgada entre qué es cierto y qué no, ¿no? Qué es veraz y qué no, pero sí creo que los jóvenes principalmente, me atrevo yo a decir que las redes sociales son importantes ahí, fundamentales para informarnos. Ahora el tema de los podcasts también son importantes, digamos que se consume mucho, no solo para informarnos en temas de política, cultura, sino también para temas ya que nos nutren en cuanto a lo emocional, en cuanto a, bueno, ya muchas cosas que como jóvenes hoy también tenemos necesidad, no solo informativa de, como digo, política y demás, sino que considero que también es una fuente importante de información. Bueno, y José, ¿cómo se informa? Bueno, ¿cómo se informa José? Es una muy buena pregunta. Principalmente yo me informo a través de blogs, de YouTube y de las redes sociales, principalmente de Instagram, que es la que yo más consumo. Y realmente dentro de Instagram o dentro de estas redes sociales, lo que hago dentro del proceso del uso de redes que más me ha gustado es empezar a seguir a marcas personales o referentes como personas, no tanto una marca empresarial, sino personas que se especializan en un tema y empiezan a hablar y a compartir información de ese tema. Entonces, más que todo, yo me informo a través de referentes de un tema que sigo en las redes, ya sea un podcast o ya sea en Instagram, para poder recibir información constante. Y Victoria, que maneja un amplio grupo de jóvenes, ¿ellos cómo te han contado que se informan? Bueno, básicamente me dicen que lo mismo que están hablando ustedes dos con redes sociales, o sea, lo que me han dicho, me han mencionado dos específicamente, que son Instagram, TikTok. Entonces, cuando yo les digo Instagram, TikTok, inmediatamente digo, bueno, ¿cómo hacen? Porque yo no tengo, la verdad, no soy muy consumidora de redes sociales, yo sigo consumiendo información de un modo tradicional, comillas, vuelvo y digo tradicional, pero por internet. Sí, pero siguen siendo los medios de siempre. Entonces, cuando les digo TikTok, ¿cómo están haciendo? Entonces me dicen, no, es que usted va y busca información, noticias, y le empiezan a salir y uno empieza a seguir ciertos medios que siempre están en Instagram y TikTok. Ayer me dijeron algo en una clase, yo doy todo lo que tiene que ver con comunicación en la licenciatura en Educación Popular, y ayer me decía un estudiante, no, en Facebook, pero Facebook se supone que ya no es para tan jóvenes. O sea, se supone que Facebook ahorita es para gente más adulta. Me dijeron, no. Sí, y es un sitio donde uno se puede informar muchísimo a través de los memes. ¿Cómo que los memes? Es que los memes los ponen en Facebook. ¿Y uno cómo se informa a través de un meme? No, pues si el meme lo repiten y lo repiten, uno se da cuenta que algo pasó y uno va y busca en alguna parte. Entonces, en esencia, redes sociales, voz a voz, porque esa es la otra. Increíblemente, cuando me dicen el voz a voz es porque alguien me cuenta, entonces yo más o menos me entero, entonces me estoy enterando a través de alguien que leyó una fuente que no conozco. ¿Sí? Entonces creo que allí hay un tema de están consumiendo muchísima información independientemente de quién la produce. ¿Sí? O sea, están buscando ciertos medios, pero no buscan a ciertos periodistas como hacíamos antes. Bueno, en algunos casos ya los medios tradicionales, como lo comentaba, han migrado justamente a esta inmediatez que provoca y genera las redes sociales. Hablando justamente de redes sociales, ya tenemos un primer tweet. Ella es Ana Suárez y nos indica lo siguiente: los jóvenes deberían consumir medios públicos para aprender más en esta sociedad de la información. Con base a este tweet y con lo que nos estabas manifestando, ¿qué deben hacer las personas para efectivamente confirmar que la información que están consumiendo a través de esas redes sociales es veraz? Mira, tú me dices medios públicos, ¿sí? ¿Cuáles son los medios públicos? Tenemos unos canales, todavía hay unos canales públicos, pero que no tienen mucha pauta. Entonces, por ejemplo, teníamos un noticiero en el Canal 1, que era Noticias 1, que era fabuloso, nos podíamos informar muy bien, pero hoy en día se tiene que sostener a punta de vaqui. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo sacaron de la franja. Entonces, deberían los jóvenes, sobre todo, como tratar de ver quién es quien los está informando. Qué postura política tiene, qué formación tiene, cómo ir a buscar quién, porque es que hoy hay tanta información. Nosotros en comunicación popular y comunicación educación estamos diciéndole a la gente, porque son procesos sociales, produzcan su propia información. En la medida que otros están produciendo información que es mucha basura, tengo un concepto y es que en redes sociales la mayoría que circula es basura. Todo lo que circula en WhatsApp a uno le llega anónimo o le llega con un dato de una persona que no es. Entonces traten de ir a buscar fuentes que sean o de una universidad o de un medio conocido, que uno ya sabe que hay ciertos medios. Esta semana
y la semana pasada hemos sabido que hay un medio que antes era muy reconocido, que hoy en día uno ya sabe quién lo dirige, entonces uno dice, yo ya por ahí no voy, ¿sí? Entonces creo que es más por ese lado. Cuando hablas de medios públicos se piensa que el medio público es bueno, no sé, porque eso depende de qué gobierno hay, depende de quién es el periodista, depende, o sea, el periodismo no es objetivo, el periodismo es muy subjetivo. Entonces yo creo que es contrastar fuentes y preguntarle a la gente que sabe. O sea, yo creo que es como fundamental uno irse a un profesor, irse a una persona adulta y decirle, venga, ¿usted qué ha oído sobre esto? Y no tragar entero, o sea, no tragar entero es fundamental. Bueno, entonces, como dice la profe, hay que empezar a crear nuestra propia información y verificar de quiénes son las fuentes a quienes estamos acudiendo. Bueno, nos vamos para un corte de patrocinadores y en un minuto regresamos a seguir hablando de las formas de cómo nosotros los jóvenes consumimos la información. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros. Ustedes a través de nuestras redes sociales nos pueden contar ustedes cómo confirman la información que les llega a través de las redes sociales. En este caso, José, ¿tú en algún momento te has detenido a validar la información, si efectivamente lo que estás leyendo es veraz y cómo lo has hecho? Bueno, principalmente lo que yo más hago, así como decía la profe, porque reconozco que no me informo muy bien, voy a fuentes que yo considero que son fiables y más que todo voy a personas mayores. Entonces, cuando estaba en la universidad intentaba mucho validar con los profesores porque sé que por su profesión normalmente están constantemente recibiendo información, pero ahora que estoy relacionado en mi entorno con empresarios, entonces intento recurrir a ciertos colegas que son empresarios, que conocen este mundo, que ya son mucho mayores que yo. Entonces intento decir, mira, pasó esto, ¿qué está sucediendo? ¿Vos lo conoces? ¿Sabes qué está pasando? Muchos no saben, muchos sí saben, entonces recurro a recibir la información de ellos. Y también siempre intento buscar en Google, entonces veo la noticia, me voy a Google e intento leer blogs. A mí sí me gusta mucho leer blogs, entonces normalmente, como siempre dicen, el primero es el que es, intento leer el primero porque probablemente es el más famoso, pero empiezo a bajar también, intento recoger información de varios para así saber si es veraz. Y en esa recopilación de información, ¿en algún momento o en los últimos tiempos has cogido, por ejemplo, un periódico impreso? No. ¿Hace cuánto más o menos no lees un periódico? No sé ni siquiera hace cuánto, porque realmente no suelo tomar el periódico. Me acuerdo que tal vez la última vez que yo tomaba un periódico en la mano era cuando estaba en la universidad, entraba y a las 6:30 de la mañana o 7 me entregaban un ¿Lo leías? periódico. Exactamente. Sí, pero Intentaba leerlo antes de que empezara la clase y posterior a la clase. Ya me movilizaba y ahí lo dejaba. Entonces realmente un periódico como tal no lo uso. ¿Y Luisa? Yo también hace rato no tomo un periódico, pero hablando de la veracidad que puede tener de pronto uno, cómo verificar resulta difícil, ¿no? Porque hemos visto que hasta mandatarios han caído de pronto en noticias falsas, el mismo presidente, te resulta muy complejo y más cuando queremos como todo ya, una sociedad que quiere como todo ya, todo rápido, entonces no me tomo la tarea de pronto leer, bueno, este periódico de pronto o este medio de comunicación, de pronto qué vertientes políticas tiene, culturales y demás, te resulta tedioso y a veces resultamos ser hasta perezosos, ¿no? Pero entonces es más fácil entrar a TikTok, buscar sobre el tema y me resumen en un video de 30 segundos qué es lo que está pasando o cuáles son las noticias, digamos, del día. Entonces sí reconozco o considero lo complejo que puede resultar, incluso a veces para una investigación, la complejidad de la veracidad y de la verdad de las noticias que uno puede encontrarse en redes sociales. Bueno, en estos momentos acaba de llegar otro tuit, lo quiero leer para todos, pero principalmente quiero hacerle una pregunta a la profesora Victoria y dice así, es de Patricia, dice: los jóvenes quienes interactúan en consumir información como lo hacen en plataformas sociales. Los jóvenes quieren interactuar y ahí entra un fenómeno que en la comunicación es muy famoso y son los prosumidores. Los jóvenes no solamente quieren ser consumidores, sino empezar a crear. Y esto ha hecho en que, según la Fundación Gabo en Colombia hay 536 medios verificados digitales. Somos el número 1 en Iberoamérica. Es decir, que aquí todo el tiempo todo el mundo está diciendo, no, vamos a crear esto y vamos a hablar de política, vamos a hablar de diferentes cosas. Y también dice que este boom empezó desde el año pasado. Bueno, pues ya venía, pero ya se creó un boom desde el año pasado por el hecho del nuevo gobierno que tenemos. Empezaron los jóvenes a decir, bueno, ya los medios tradicionales no van a contar las noticias, sino que nosotros vamos a investigar y les vamos a contar.
Este fenómeno, profesora Victoria, ¿qué efectos ha traído al país? Bueno, yo no sé si hablar de fenómeno. Sí, yo trataría como de bajarle un poquito la dimensión de fenómeno y empezar a hablar de unas facilidades que tienen los jóvenes hoy en día para decir lo que piensan. Entonces, por ejemplo, tener la posibilidad de un canal en YouTube, tener la posibilidad, algunos y algunas jóvenes tienen la posibilidad de comprarse las lámparas, si esas lámparas especiales, el microfonito, y empezar a decir lo que piensan, porque resulta que también es una moda, más que fenómeno, yo hablaría también como de una moda, de unas costumbres que se están creando, y es yo hablo y yo opino porque yo también genero opinión, ¿sí? Entonces, muchas personas que ni siquiera son comunicadores o comunicadoras, un ejemplo concreto, mi sobrina tiene un YouTube, ¿sí? Que ella quiere ser sexóloga y ella dice, yo voy a hablar de sexología porque yo quiero ser y le quiero hablar de este tipo de temas a jóvenes, que no lo haga otra persona, lo hago yo. Entonces yo creo que muchos y muchas jóvenes se han empoderado de los medios, de ciertos medios, y no todo el mundo tiene la facilidad, porque tenemos que también saber que no todo el mundo tiene la facilidad económica para comprarse una lámpara, un micrófono, para hacer un buen ejercicio, para tener un buen internet, pero sí está la certeza o el empoderamiento de esas nuevas generaciones, que son personas muy cercanas a los 20 años, donde dicen yo lo puedo hacer. Entonces ese yo lo puedo hacer nos deja a nosotros los comunicadores, nos deja diciendo pero yo estudié 5 años, mientras que llega otra persona que tiene 20, 21, 22 y lo está haciendo con muy buena calidad y está teniendo, porque es el otro tema, la interacción. Entonces preguntarle a la gente, recibir el comentario, entonces me estoy cortando el cabello de tal modo, ¿usted qué opina? Estoy usando tal producto, ¿usted qué opina? Entonces creo que también es una moda, pero esa moda la da la facilidad que hoy en día tienen ciertas redes sociales. Pero en este caso, ahora detrás de cámaras conversábamos de que en su caso, por ejemplo, usted cuando iba a leer una persona o iba a escuchar a una persona que no conocía, usted le hacía como una investigación previa para saber cuáles eran esos ideales que la persona tenía o esas bases para contar o recomendar algo. O sea que eso sería necesario para absolutamente todas las personas. Porque claro, cualquier persona puede tener la facilidad, la capacidad de comprar una lámpara, un micrófono y sentarse a hablar, pero efectivamente tienen fundamentos, cómo saber si efectivamente lo que esa persona, por más match, haciendo alusión también al emprendimiento que pueda tener conmigo, qué tan veraz puede ser y qué tanto esa información me puede generar a mí, digamos, un impacto positivo. Ahí hay un tema que acabas de decir que me parece fundamental, y es que muchísima, yo diría que la mayoría de la información que se está produciendo no es verificable y no es real. Porque tú le puedes, y me paso al lado de acá, tú le puedes preguntar a tu jefe o al empresario, y el empresario te va a dar una opinión desde lo que piensan los empresarios, por ejemplo, del gobierno. Allí ya hay un sesgo. Y tú decías, yo leía un periódico cuando entraba a la universidad, me lo entregaban. Te entregaban un periódico prepago, que era publicidad. Sí, porque los periódicos que a uno le regalan son publicidad, son publireportajes. Entonces, ¿qué información te están dando? Hay que saber algo, yo soy comunicadora social de base, o sea que yo sé cómo consumir una información seria, porque sé que la información es muy sesgada, los jóvenes no. Sí, entonces para los jóvenes, por fortuna, nuestros jóvenes, los que nos rodean a nosotros, están en la academia. Entonces es más fácil uno decirle, ojo, ¿verificaste o no verificaste? Pero un joven que está en la calle, que se traga la información completica, que le llega por WhatsApp, no me lo mandó mi mamá por WhatsApp, o me lo mandó fulanito por WhatsApp, o porque está en WhatsApp ya funciona, o lo vi en Facebook, o lo vi en tal sitio, no pueden verificar la fuente, ¿sí? Entonces hay temas, ¿cómo puedo verificar? Buscando la misma noticia en otro lado y buscando distintas formas de ver la noticia. Y cómo las cuentan también. Alejandro quiere agregar algo, ¿cierto? Sí, no, y lo que estaba diciendo la profe es de que muchas personas que no tienen a quién preguntarle porque no ven un referente, con facilidad lo que hacen es ver la noticia y darle reenviar. Y lo reenvían a grupos, lo reenvían a familiares. Entonces, si yo tengo un grupo de amigos donde hay 10 o 15 jóvenes, yo les mando la noticia y todos empezamos a opinar acerca de eso puntual que no verifiqué con nadie. Pero sabes, ahí hay un aspecto importante y es el tema de la pereza. Porque es que, a ver, no nos podemos decir mentira, y es que en ocasiones, bueno, de pronto la profesora, ustedes lo hacen, algunas personas lo hacemos, pero hay otras, por no decir millones, de que llegan y no van a decir, bueno, quién lo escribió, quién lo dijo, es verdad, sino que lo van reenviando. Y ahí es donde empiezan a generarse las fake news. Las cadenas de WhatsApp, pasa mucho con eso. Y ahí hay algo muy importante, y es que las personas que trabajan en marketing y publicidad saben cómo hacer muy bien que las personas compartan información o que la crean. Entonces ahí también es donde hay una responsabilidad muy grande
para las personas que trabajamos con eso porque aprenden las técnicas de persuasión y probablemente lo que hacen es intentar llegar a las personas para compartir información que no sea verdadera, sino un poco manipulada para poder conseguir algún objetivo. Luisa, que está en medio de todo este campo de redes sociales, investigación y también es joven, ¿cómo ve este espectro de tanta información que llega? Es muchísima. Yo trabajo en un medio y hablaban de periódico y yo escribo para un periódico y yo decía, con lo que yo escribo maduran los aguacates. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves este espectro de las redes sociales, toda esa información que llega todo el tiempo? Hay muchísima información que está volando, que nos satura, pero igual, ¿cómo poder identificar hacia dónde irme? Porque verdad real absoluta no hay. Sí. No, yo considero que es importante también desde dónde partimos y quiénes somos, ¿no? Cómo nos identificamos también. Entonces, no solo en los jóvenes, se ve también en los adultos que siguen consumiendo de pronto esos medios tradicionales de comunicación, en el que me quedo con mi pensamiento tradicional y si Revista Semana dice eso, pues es así y es lo que yo consumo y me quedo con lo que dice Revista Semana. Entonces digamos que no se le da de pronto espacio a otros medios alternativos que pueden también brindar una información veraz, pero creo que juega un papel ahí importante, es eso que decía inicialmente, cómo me identifico, cuál es mi ideología, si soy un poco más progresista, si soy un poco más diverso, bueno, puedo inclinarme por otros medios. Pero entonces sí juega un papel ahí importante el tema del sesgo, ¿no? Que no solo se da en los jóvenes, sino también en gente adulta, ¿no? Y es lo que sucede, que estamos saturadísimos de información, muy saturados de información y por todas las redes sociales. De pronto hay gente que no hace uso de redes sociales como lo mencionaba la profesora y bueno, de pronto tiene su selección de medios a quien busca noticias, pero uno como joven tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, entonces una cantidad de información que llega no solo a nivel de noticias del país y demás, sino una cantidad de cosas que influyen en nosotros como jóvenes, ¿no? Finalmente todo eso que consumimos, ya sea a nivel político, cultural, emocional, de lo que consumimos en redes sociales y en otras de pronto esferas, termina incidiendo, considero yo, en cómo somos, cómo nos identificamos, qué decimos ser. Eso creo yo que influye bastante. Bastante es bastante, créeme que sí. Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa a patrocinadores. Ustedes no se despeguen, recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Univalle TV y a través de @UnivalleCor. Ya regresamos. Avanzamos en Parche Pro. Recuerden que nuestro tema de hoy son las nuevas formas en que los jóvenes consumen información. Hablamos hace algún momento sobre cómo son esas estrategias que estamos utilizando para confirmar si efectivamente la información que nos llega a través de las redes sociales es veraz. Hay otro tema importante y es que en algunos medios de comunicación se manejan por suscripción, es decir, se paga. Este hito de que yo pague para recibir una información efectivamente me puede corroborar de que lo que estoy leyendo o lo que estoy viendo efectivamente es verdad, profe. No necesariamente. Venga, te digo, ustedes están hablando mucho de consumir información, pero hay otro tema que es producir información. Entonces yo creo que estamos en un mundo en el que se está produciendo muchísima información. Nosotros sabemos que los políticos contratan las tales bodegas, ¿sí? Las bodegas de información donde se inventan cosas. Entonces uno a veces va y mira la misma noticia, o uno quiere ver una noticia, va a poner una noticia de farándula, Shakira, ¿con quién está saliendo? Está saliendo con fulanito de tal. Y resulta que la noticia van a encontrar montones de medios produciendo información sobre Shakira. Algunos pueden ser fidedignos, otros se la están inventando. Y se la inventan y literalmente hay noticias inventadas que uno dice esto es absolutamente falso porque se cae por su propio peso, pero alguien la está consumiendo y se la está creyendo. Entonces ahí es donde uno llega y dice, bueno, ¿cuál voy a leer? A mí me pasa regularmente, entonces yo busco, por decir algo, Shakira. Sí, entonces busco Shakira y me sale Music, no sé qué, hay uno que se llama Music algo, que es un sitio de internet que todo es mentira. O sea, son cosas tan absurdas que uno dice... O sea, cosas tan absurdas como hoy la princesa de Gales se le tumbó la coronación al rey Carlos. Y uno dice, eso es mentira, porque no pasó. Pero lo dicen, alguien lo consume. Y alguien que no tenga un contexto y un conocimiento previo lo va a creer. Lo cree y lo repite. Sí. Y lo replica.
Entonces va uno a una noticia y uno dice, bueno, BBC de Londres. Entonces vamos a la BBC y la BBC uno dice, no, es que no pasó nada, el rey desfiló perfectamente, no hay problema. El hecho de pagar no te garantiza veracidad, porque hay un medio que yo lo acabo de nombrar, Luisa dijo el nombre, ¿sí? Revista Semana, y uno paga, ¿sí? Y uno sabe que está pagando por algo que tiene un sesgo de mercadeo empresarial. Y ahí sí les recomiendo el último artículo de María Jimena Duzán sobre Petro Gilinski y Vicky Dávila, ¿sí? Cómo los empresarios compran medios para tener una incidencia política, ¿sí? Entonces, en esa medida, pagar no te garantiza. Pero resulta que los productores de medios que son serios tienen que comer, Sí. tienen que mantenerse. Entonces, una revista como Cambio necesita tener cómo pagar su staff, tiene que pagar una suscripción. Entonces, si yo quiero ir a ese medio, entonces no quiere decir que si yo pago es información veraz. Quiere decir que si quiero, ya sé que es un medio veraz y quiero entrar, tengo que pagar, ¿sí? Entonces es al revés. No es que porque pagué es veraz, no. Es porque Pero es veraz, pago. es como yo confío en ustedes, entonces quieren la información, entonces tienes que pagar para poder acceder a Pero eso. ahí hay un tema importante, perdón Alejandro, ¿qué ibas a anotar? Claro, dime. No, que también lo que genera mucho este procedimiento de pago para recibir información es la autoridad que genera la persona o la marca o la empresa que está brindando la información. Por ejemplo, en mi caso, yo sí pago por recibir información para actualizarme en temas de mercadeo, publicidad y negocios. ¿Y yo a quién recurro? Yo siempre voy a buscar a las personas que realmente lo están aplicando, que me muestran que eso que están aplicando funciona, que no funciona, y empiezo a recibir esa información para yo poder aplicarla. Y ahí hay un ejemplo muy claro que es la inteligencia artificial. Eso se volvió el boom y te lo aseguro que no hay empresa de marketing, publicidad o de emprendimiento que haya hecho un video que esté hablando de esto, pero realmente ¿cuántos han puesto a prueba algo? Pero si yo me voy, por ejemplo, a ver personas como Eugenio Oller o Mike Moonsby, bueno, unas personas referentes del marketing que ya hicieron pruebas, ya tienen todo un equipo de trabajo poniendo a prueba o aplicándolo a su mismo negocio y me entregan esa información, yo voy a pagar. Entonces, quería agregar ese comentario porque yo pago por información para información de mi entorno o de mi empresa. Pagar por la información, la cuestión es lo que decía ahorita la profe, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar por la información y nos quedamos con lo que hay en TikTok, en Facebook y en las diferentes redes sociales. Hay algo también bastante interesante y es esa diferencia que nos hacía la profesora Victoria entre consumir y producir. Pero nosotros efectivamente estamos en la capacidad de producir información. Por ejemplo, en tu caso, Luisa, tú, digamos, si en este momento dijeras, bueno, voy a abrir un portal y voy a producir información, podemos tener las capacidades, la cultura, nuestra sociedad, nuestro entorno nos facilita esas herramientas para generar y producir información. Claro, algo que mencionaban, no recuerdo cuál de los dos compañeros lo mencionaba, pero no todo el mundo tiene la posibilidad, ¿no?, de tener una información veraz, de poder acceder a una información real. No tienen la posibilidad de, ejemplo, pagar, no la tienen. Entonces, en mi caso yo sí podría hacerlo, digamos, nos movemos en un ámbito de la academia, donde podemos investigar, donde incluso desde nuestra misma universidad nos da acceso a infinidad de datos que podemos ingresar y podemos obtener. En mi caso podría hacerlo, pero hay jóvenes, y es la realidad de un país como el nuestro, en que no pueden hacerlo. En que sí puedo hablar y puedo opinar porque estoy en libertad de hacerlo, pero de ahí a que eso sea veraz, que mi opinión ya sea un argumento de autoridad, si se quiere, bueno, de ahí ya creo que hay una distancia, pero es eso, ¿no? De pronto de muchos niveles de desigualdad, y para mí es inevitable de pronto no meter el tema político, porque de una u otra forma sabemos que los medios de comunicación, que las redes sociales juegan un papel importantísimo en lo que es ahora la política. Sí. ¿No? Entonces es ver, digamos, en su momento cómo los medios tradicionales, y lo siguen siendo de pronto en menor medida, digamos que ahora las generaciones son un poco más disruptivas con lo tradicional, ¿no? Bueno, yo voy a generar mi contenido, yo voy a informar, nosotros como jóvenes, pero entonces esos medios de comunicación durante mucho tiempo, y aún siguen siendo, digamos que de una u otra manera tener a las masas a conveniencia de pronto de la élite que está como en el poder. Entonces para mí es inevitable no hacer esa relación, ¿no? Y meto mi cuña política, pero entonces sí es eso, ¿no? Ver en qué condiciones estamos, ¿no? Que hay jóvenes que tienen un entorno donde plenamente se pueden desenvolver académicamente, ¿no?, emocionalmente y demás, como hay otros que no tienen la posibilidad. Pero entonces, ¿ustedes creen que en este caso la verdad de una información, de una noticia o de algún suceso
también está sesgado a mis creencias políticas, por ejemplo. Claro que sí, y a la forma de pensar, a tu forma de ser, a tu contexto. Es difícil separar eso. La cuestión es poder, ¿qué podemos decirle a las personas que están creando contenido, profesora? Mira que que realmente estaba- están dando su noticia o están dando alguna información, y como dice Milton, ¿cómo separar eso que uno cree de lo que uno va a informar? Y mira que estaba pensando ahora en un trabajo de grado que tuve la oportunidad de acompañar hace ya varios años, y es que, o sea, ¿qué estamos entendiendo por información o qué tipo de información? Porque nosotros lo hemos llevado muy a lo político. Tú hablaste Sí. ahora de mercadeo y uno dice, bueno, información de mercadeo, y lo hicimos el trabajo de grado en un colegio. Y resulta que eran niños de pues, ya preadolescentes, 12, 13, 14 años, y muchos producían información de un colegio público, de un estrato 3, 4. ¿Y qué producían? Ella producía información sobre cómo maquillarse. ¿Sí? Ellos producían información sobre otro tipo de cosas. Eso es producción de información. ¿Sí? Entonces, no solamente lo político, nosotros tenemos la tendencia a llevarlo a lo político, pero ese otro tipo de información sobre qué consumo, sobre cómo me peino, sobre los peinados, sobre la ropa, sobre los tipos de cabello. Gastronomía. Por ejemplo, que es toda esta gente que hace CrossFit, cuáles son los alimentos. Ahí hay mucha información. Es que estamos en un mundo lleno de información y un montón de gente produciendo información. Y la gente que no tiene ese criterio va a recibir todo. Entonces llega un punto en que una estudiante me dijo en estos días, una estudiante supremamente bien informada, me dijo, profe, me salí de todo porque me iba a enloquecer. ¿Sí? Porque me iba a enloquecer es porque, claro, pierde uno tanto tiempo, porque se pierde muchísimo tiempo si uno empieza en absolutamente todo. Y me dijo, me tuve que salir y quedarme con dos o tres cositas que reviso, 2 o 3 cositas en las que creo, porque hay que tener información para poderse mover en el mundo. ¿Sí? Si uno no tiene información, pues ya va a ciegas más o menos. Pero yo sí creo que es qué tipo de información estamos hablando. Entonces hay muchísima gente produciendo todo tipo de información. Bueno, ¿Sí? y en este caso, desde el marketing, por ejemplo, la responsabilidad que las empresas tienen referente, reitero, al marketing de lo que producimos, de lo que le hacemos creer a las personas, ¿cuál es esa responsabilidad? Bueno, es una responsabilidad gigante y realmente va en dos vías, ¿no? Desde qué información estoy compartiendo yo, porque de mi postura yo genero contenido, y qué información le estoy generando a mis clientes, porque es mi responsabilidad consultar fuentes y decirle al cliente, hey, hay que hablar de esto, hay que sacar esta publicación, tienes que brindar tu opinión en esto. Entonces es una responsabilidad muy grande de primero saber de dónde estoy extrayendo la información, primer punto. Segundo, cómo yo hago que esta persona está marcado. No sé, se me viene a la mente una ginecóloga. ¿Por qué una ginecóloga va a estar opinando de algo político? Entonces, realmente siempre hay dos maneras. O porque está buscando pegarse en tendencia, porque si le sube su nivel de interacción o de visitas, pues su perfil va a ser mejor calificado en las redes sociales, o porque realmente ya tiene esa posición política. Entonces, si nos ponemos a evaluar ¿cuál es la responsabilidad? Pues la responsabilidad es de saber primero quién es mi público. Entonces, un ejemplo, como ginecóloga, a mí quién me está siguiendo y por qué me está siguiendo. ¿Me están siguiendo porque yo quiero enseñar política o porque yo quiero enseñar acerca de ginecología? Entonces, primer punto, identificar qué información estoy compartiendo. Y segundo, cómo la estoy compartiendo. Si yo en algún momento voy a brindar, hablemos de política, dentro de un perfil ginecólogo, tengo que saber que voy a hablarle a personas que probablemente estén descontextualizadas de lo que yo voy a hablar en política, porque me siguen por la parte de ginecología, pero yo no sé si consumen política. Entonces, creen en mí, confían en mí y yo voy a empezar a hablar de política. Mi poder de persuasión o de impactar en su información va a ser muy grande. Entonces, siempre nosotros intentamos tener un filtro muy grande con el equipo de qué vamos a hablar. Por ejemplo, en el caso propio de Match, de marketing, yo no hablo de nada que no haya aplicado. Entonces, un ejemplo, ustedes pueden ver que yo no he hablado de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque apenas estamos probando, apenas estamos viendo si realmente nos funciona o no, y no me siento con la confianza de ir a decir algo que no aplico. Normalmente hacemos lluvia de ideas con el equipo y hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. Y realmente, como todos decimos, de esto no, porque esto no lo estamos aplicando. O probablemente
ok, vamos a enseñar cómo vender, pero nuestros clientes están vendiendo. Claro, Entonces, efectivamente, se está aplicando o no se está aplicando y la verdad pues aprovecho para felicitarte porque ojalá todas las empresas y en este caso los medios de comunicación que ya hemos venido abordando tuvieran esa responsabilidad, porque claramente hay algunos medios tradicionales que por la inmediatez han migrado a las redes sociales y en ese afán en ocasiones por ganarle a la competencia, por sacar la primicia, por sacar la exclusiva, también se olvidan un poco de esa responsabilidad que tienen como medios ante la sociedad. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema en algunos minutos. Por el momento vamos a hacer una pequeña pausa a patrocinadores y ya regresamos. No se despeguen, esto es Parche Pro. Seguimos aquí en Parche Pro conversando con estos grandes invitados acerca de las nuevas formas que tenemos los jóvenes acerca de cómo consumimos la información, dónde la buscamos, cuáles son esos lugares. Y hablando de eso, quiero que toquemos otros lugares donde buscamos esa información, como los podcasts, blogs. Ahorita hablaban de diferentes blogs que tal vez no son tan conocidos, que para los adultos pueden causar un poco de susto, como hablamos con la profesora Victoria. Pero aparte de esto, ¿qué otros lugares los jóvenes están recurriendo a buscar información? Luisa. Bueno, lo que dices de los podcasts es bien interesante, ¿no? Eso de que puedo escuchar un tema y mientras estoy haciendo cualquier otra cosa puedo estar escuchando y de pronto saliéndonos un poco de lo político, es ver cómo encontramos de absolutamente todo, ¿no? Desde cómo puedo manejar mi relación con mi pareja, cómo puedo llevar la relación con mis padres, hasta cómo cocinar y todo eso escuchando. Entonces ese fenómeno sí me ha parecido interesante de los podcasts porque sí ha sido muy macro, ¿no? Que incluso lo vuelven video, ¿no? Entonces ponen pequeños fragmentos y es como atraen a la gente. Bueno, yo estoy en TikTok y de pronto vi un tema interesante, pues voy y busco el podcast porque me llamó la atención. Entonces ese considero es otra de las cosas. Para mí es fantástica la radio, yo amo la radio. Entonces yo estoy en mi casa y pongo la radio y me encanta escuchar radio, la música, o sea, para mí es también una buena forma. Ese es mi caso. Pocos jóvenes sé que escuchan radio, muy pocos jóvenes ya hoy en día, de pronto no, pero en lo personal sí me encanta mucho la radio. Pero en ese caso, por ejemplo, en el ámbito de ustedes dos, profe Victoria y Luisa, que están, digamos, como también enlazadas pues, por el mismo conocimiento, como por las mismas ideologías, sus compañeros, sus estudiantes, ¿prefieren ver noticias o prefieren consumir, digamos, como ese aspecto de amarillismo, del chisme, de lo que se vuelve tendencia? O sea, ¿sí se ven interesados, por ejemplo, en términos de política? Porque uno les puede preguntar a un joven, ¿a usted qué prefiere? ¿Buscar de Shakira, que se separó del esposo, o averiguar cómo está la situación, un ejemplo, de los senadores? ¿Qué le contestarían, por ejemplo, sus compañeros, sus familiares, de pronto vecinos jóvenes? Bueno, yo te contesto desde donde estamos. O sea, Sí. Luisa es ciencia política, nosotros hablamos de educación popular, o sea que son estudiantes muy políticos. Sí, entonces acá no, yo digo Shakira y no creo, me miran medio rayado. Esos estudiantes. No creo. Pero por ejemplo, ayer le hice una pregunta, esta pregunta la hice en un curso que se llama Comunicación y Movilización Social. Y estamos hablando de cómo los medios mueven a la gente. Y hice la pregunta, entonces les pregunto a ustedes cómo consumen información. Ahí me salió el Voz a Voz, me salió Instagram, TikTok, CaliWeb, todos estos sitios, y alguien me dice Twitter. ¿Twitter? Yo pensé que Twitter no era un medio para jóvenes. No, sí, Twitter. Bueno, ¿y ustedes a quién siguen en Twitter? Porque en Twitter es seguir a determinadas personas. No, es que uno en Twitter sigue otro tipo de personas. Entonces, nuestros jóvenes particularmente son, yo creo que menos farándula. Okay. Seguramente consumen farándula, pueden consumir tipos de maquillajes, pueden consumir, tenemos mucho estudiante afro que seguramente está en redes sociales de peinados afro, tenemos mucho estudiante indígena que seguramente está en redes sociales con temas indígenas, pero sobre política como tal, alguien me decía, yo sigo a un senador, a un representante de la Cámara, entonces yo sigo a fulanito de tal, entonces a partir de lo que él dice es que yo busco la información, me lo dijo uno de los estudiantes. Entonces sí creo que hay una búsqueda, en los nuestros hay un deseo de informarse, pero ahí es donde viene el dónde me informo, no en televisión. De un grupo de 30 personas, 2 dijeron vemos televisión, 2.
¿sí? Una dijo veo radio, todos los demás, porque es que ya la gente aún no, antes teníamos 2 canales, hoy en día el TDT, ¿no? Pues el TDT tiene su tema y no todo el mundo tiene el acceso a esos servicios de televisión que son montones de canales. La radio, pues hoy en día todo el mundo con sus cositos y el celular, y llegan a la universidad y se conectan al Wi-Fi, o sea que ya todo el mundo quedó enchufado a internet, ¿sí? Entonces, ¿cómo TikTok, Instagram, el Twitter me dejó fría, el Facebook, porque hace rato yo pensé que Facebook era un tema ya más de adultos, y el Facebook me dejó, o sea, Facebook se volvió una cosa como un poquito más seria, ¿sí? Entonces, si está ahí, es un tema como por el estilo, pero sí hay jóvenes queriendo informarse, y queriendo informarse políticamente. Ayer les preguntaba yo, porque alguien de ultraderecha me dijo, las marchas fueron multitudinarias, y le preguntó a mis estudiantes que no son de ultraderecha, le dije, ¿cómo fueron las marchas? ¿Cuál, profe? Eso no hicieron sino repetir la misma imagen 20 veces y los mismos zapaticos. Yo le pregunté a alguien que es una persona ya adulta y me dice, no, Ariel Ávila hizo un análisis y en el análisis dice que las marchas fueron un poco mayores que las marchas de la oposición, fue mayores. ¿Sí ven? Son 3 fuentes totalmente distintas. Los chicos se quedaron con la de no pasó nada, porque es la que les gusta también, ¿sí? Pero Ariel Ávila es un productor de información en el que, por ejemplo, yo confío mucho. Claro, y algunas personas, como por ejemplo los jóvenes, si le preguntaste a la derecha, ella dijo, no, eso mejor dicho fue, todo el mundo salió a marchar, los de izquierda quizá no, pero también porque se guían de una u otra forma como esa línea política de la cual están sumergidos. Entonces eso también depende mucho. Bueno, Alejandro nos contaba ahora que no consume mucha política. Y es interesante porque él representa a muchísimos jóvenes que no consumen política porque se sienten saturados, porque no confían, por muchas razones. Entonces cuéntanos, Alejandro, ¿tú por qué no consumes política y entonces, al contrario, qué sí consumes? Aparte del marketing. Ok, bueno, ¿por qué no consumo política? Principalmente porque es un camino que no he tomado el tiempo de entender muy bien o a cabalidad. Entonces, ahí le mando un saludo a un amigo que él sí estudió como ciencias políticas, es profesional, y muchas veces cuando tengo dudas, por ejemplo cuando tengo que entregar mi voto, cuando tengo que entregar mi opinión, lo consulto a él porque confío en su postura y no es una persona ni derecha ni izquierda, es muy neutral. Lo consulto a él para que me guíe y me diga, ok, mira, lo que está sucediendo es esto, esto y esto, o intento consultar otras redes, pero reconozco que es porque internamente no me he tomado el espacio para prepararme en reconocer cómo hacer ese filtro de información y entender las distintas posturas. Y que si consumo, yo consumo muchos temas, primero de crecimiento personal, por decirlo así, lo que ahorita comentaba nuestra compañera, de trabajar mucho en el ser, entonces yo cómo puedo estar saludable tanto emocional como física y mentalmente, eso me encanta mucho. También consumo la gran mayoría de informaciones acerca de marketing y publicidad, y yo sí debo mantener muy informado de las tendencias de lo que está sucediendo en el ámbito tecnológico. Entonces eso es lo que más consumo, y internamente cada vez intento llevarme más a entender el sistema político. ¿Por qué? Porque soy empresario y necesito entender también cómo desde mi empresa yo puedo tomar una postura y empezar a ayudar y a promover algo que no vaya en contra ni a favor, sino que pueda aportar a la sociedad. Interesante la fuerza del voz a voz. Él confía en alguien que estudia, que él cree que... Y así se nutren y así funciona para muchos, y la idea es poder tener esas personas confiables. Milton, pero mira cuéntale. que, Karen, justamente con el tema del voz a voz, ahí también, o sea, a mí me pueden decir una idea, pero de acuerdo a mis costumbres, a mi cultura, a mis creencias, yo también le puedo manejar esa información, ¿no? De qué manera esa información que me entregaron, cómo te la entrego a ti, si efectivamente involucra un poco de mis posiciones. Pero bueno, teniendo en cuenta también todas las opiniones que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, les comparto la siguiente y ustedes me indican qué tan de acuerdo están, teniendo en cuenta, por ejemplo, también lo que nos decía Alejandro. La necesidad de información responsable hace que los usuarios más jóvenes vuelvan a consumir los medios periodísticos. ¿Ustedes creen de que efectivamente están de acuerdo con este tweet, o definitivamente entre más pasa el tiempo, más pasan los días, los jóvenes más nos alejamos de estos medios periodísticos? Profe, por ejemplo. Bueno, yo te diría, jóvenes, ¿de qué edad a qué edad? Porque la generación de ahoritica, ¿sí? Es una generación de yo me las sé todas. Sí. ¿Sí? Entonces a mí no me digas, yo ya me lo sé. Sí, vea, salió un artículo en la prensa que dice que consumir ese producto hace daño. No, yo ya me lo sé, ¿sí?
Entonces yo no creo que los jóvenes quieran volver. De pronto si van llegando a los 30, pasaditos de los 30, pueden interesarse por un medio tradicional. Pero los más jóvenes, los que nos están llegando a la universidad están llegando increíblemente chicos de 15 años. Incluso han llegado, nos contaba una persona de Secretaría General de aquí de Univalle que han llegado chicos de 14 años, ¿sí? Entonces están llegando muy, muy jovencitos que están teniendo tanto de redes sociales, tanto acceso a un mundo de redes sociales, que para ellos ¿qué es Cambio? Yo ayer le decía a mis estudiantes, y tengo estudiantes de 37 años, 38 años, revista Cambio, me tocó contarles la historia que era la revista Cambio. Sí, cuando uno le dice la W Radio, ¿no? Pues Julio Sánchez, no, pues toca contarles quién es Julio Sánchez. Daniel Coronel, es que Daniel Coronel es María Jimena Usada, ¿la conocen? Entonces empiezan como a decirle a uno quiénes son, ¿sí? Entonces yo sí no creo que vaya por el lado del consumo de medios tradicionales. Puede ser, porque este es el otro caso, que empiecen a cualificar su forma de consumir y entonces empiecen dentro de la cantidad de NNs que hay produciendo información a decir me voy más por porque es un poco más confiable, ¿sí? O porque lo que ha dicho me parece más sensato, más matizado, menos militante, o sea, menos sesgado. Entonces puede ser que cualifiquen su forma de consumir, pero que vuelvan al medio tradicional, tendría que ser una Luisa que estudia ciencia política, ¿sí? Que porque siguen existiendo jóvenes como Luisa que estudian o que les interesa. Hay gente que estudia sociología, antropología, ciencia política, historia, que saben el peso. Ahora estábamos con Luisa y conversando con otra persona y yo le decía, Antonio Caballero, jurando que me iba a decir, no lo conozco. Me decía, no, sí, claro, lo conozco. Entonces yo, claro, claro, tiene 20 que le interesa. Entonces yo sí no creo que vuelvan a la... Y es más, o sea, también teniendo en cuenta de que día tras día los medios tratan de migrar más a la virtualidad. Sí. Igual mira que también hay algo que yo me cuestiono y es estos medios que han forjado una autoridad para compartir información política, social, ambiental, de lo que sea, ¿de dónde recurren a sacar la información? Y probablemente sí creo que una persona recurra a los medios periodísticos, a la radio o a los distintos medios a los cuales probablemente nosotros no consumimos, para ponerlo en una página de Instagram, en un anuncio de TikTok y compartir esa información. El tema es que es uno entre 1000 que están recibiendo la información. Bueno, Alejandro, Victoria, Luisa, se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente. Nosotros nos podemos quedar aquí otras 2-3 horas, por supuesto, interactuando con ustedes, nuestros televidentes, y hablando con este panel de expertos, pero se nos acaba el tiempo por este momento, por este espacio, así que agradecerles a ustedes por haber estado aquí con nosotros en Parche Pro, por compartirnos sus experiencias desde esa base del conocimiento y por supuesto de todo lo que ustedes han hecho. Bueno, Alejandro, de verdad, muchas gracias por estar aquí. La profesora también, la profesora Victoria y Luisa, de verdad nos nutrieron mucho este espacio. Gracias por sacar de ese tiempo y compartirnos de esa información y todo lo que han investigado. De verdad, muchas gracias. Fue un honor contar con ustedes y esperamos que ustedes también se hayan disfrutado de este programa Parche Pro. Recuerden que nosotros somos su comunidad, aquí también se pueden informar, aquí también podemos aprender de cada uno de ustedes, de nosotros. Nos vemos en un siguiente programa, aquí en Parche Pro. Chao.